Eso es bueno. Ya estás en Lucas 22, 39 al 46. El día de hoy estaremos hablando de una fe firme para el momento de crisis. ¿Cuántos necesitamos una fe firme para el momento de crisis? Todos. Hay dos tipos de creyentes en la Escritura y Jesucristo los revela a través de una parábola allá en Mateo, en el Sermón del Monte. Pero tú ve a Lucas 22, allá en Mateo, del Sermón del Monte, Jesucristo, cuando está concluyendo su sermón, da una parábola de dos constructores que van a hacer su casa, y uno lo pone sobre la roca y otro lo pone sobre la arena. Y dice Jesucristo que cuando llegó la tormenta, aquel que había construido su casa sobre la arena fue destruida. Y después, explicando la parábola, Jesucristo decía que cuando llega el momento difícil y crítico a la vida, los únicos que permanecían en pie eran aquellos que estaban sobre la roca. Y él decía que edificar la casa sobre la roca era escuchar y poner en obediencia las palabras que él había enseñado. Hay dos tipos de personas en la iglesia que enfrentan crisis: el que se mantiene firme en la crisis y el que es tirado al suelo en la crisis. No estamos hablando de que se haya perdido la salvación o no. Estamos hablando de vivir nuestro cristianismo al máximo, de tener una vida cristiana de victoria. Jesucristo sabe a lo que viene. Jesucristo, en el plan divino, Él es consciente de que va a morir. Él es consciente de que va a pasar un momento crítico en su vida. Así que desde el momento que estaba en la tierra, físicamente tenía que prepararse para enfrentar ese momento crítico, para mantenerse firme en la fe. Y la Escritura lo muestra, y eso es de lo que estaremos hablando el día de hoy. Si Jesucristo tuvo preparación para estar firme cuando viniera el momento difícil, ¿cuánto más tú y yo no debiéramos prepararnos? Hay una realidad a la que nosotros no podemos cerrar los ojos, y es la realidad de que la crisis tarde o temprano nos llegará, si no es que estamos en ella, si no es que acabamos de salir de ella. Estamos en este mundo, y este mundo es violento, este mundo es agresivo. Y Jesús dijo que el príncipe de este mundo era el diablo, y que uno de los planes es destruirte. Así que tú y yo tenemos que estar preparados. Jesucristo estaba preparado, y podemos, del relato de Lucas, ir nosotros sacando algunos puntos que puedan ser beneficiosos para nuestra vida, porque, mi hermano, el día de mañana llegará una crisis y tú tienes que estar firme, no tienes que estar caído. Lucas 22, 39 al 46 dice: y saliendo, recuerda que acaba de terminar la última cena, acaba de hablar con ellos, de llamarle la atención porque están buscando quién es el mayor, quién es el que va a mandar. Acaba de terminar la Santa Cena y dice que saliendo se fue como solía al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, refiriéndose a la cruz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Una presión inmensa que está sintiendo Jesucristo, porque el pecado del mundo está cayendo sobre sus hombros, y la separación entre el Hijo y el Padre está sucediendo momentáneamente. Un evento tremendo en la Trinidad. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Mateo y Marcos no lo presentan tan tristes, pero Lucas dice que era por la tristeza. Quizá tenga razón. No sé si cuando tú estás triste te quieres ir a dormir.
a ver si al despertar el asunto ya pasó. Pero no, nada más se puso en pausa. Dice que ellos se quedaban dormidos, ¿no? Estaban dormidos, es el micrófono, a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hay dos que están enfrentando un momento crítico. Cristo va a la cruz y los otros están bien tristes. Hay dos formas de enfrentar la situación difícil. Jesucristo va orando y los otros se quedaron dormidos. ¿De cuál eres tú, mi hermano, en el momento difícil? ¿El que se echa la pestañita para ver qué sucede de una forma mágica? ¿O el que va con el Señor a buscar la fortaleza? Lamentablemente nosotros esperamos hasta que llega la crisis. No sé si te ha pasado, pero cuando estamos en un momento difícil, ahí están nuestras oraciones, ahí está nuestro ayuno, ¿no? Ahí está nuestra puntualidad, ahí está nuestra entrega, nuestra lectura, nuestro estudio bíblico. Cuando estamos en el momento difícil, ¿no? Como que quisiéramos mostrarle a Dios: mira, tremendo hijo que soy, merezco tu atención y tu ayuda. Mira lo que hace Jesucristo en esta lectura que acabamos de hacer, o lo que ha venido haciendo. Dice el 39, y vamos a ir paso a paso para ir viendo qué podemos aprender para que cuando llegue la crisis nosotros estemos firmes como el Señor y no estemos débiles como los apóstoles. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. El primer punto que podemos aprender aquí, mis hermanos, es de que tú y yo necesitamos ser diligentes en la relación con lo divino. Mira cómo Lucas dice de Jesucristo, dice que se fue como solía hacerlo. O sea que esta es una práctica que Jesucristo tenía de apartarse y tomar tiempo a solas con el Señor. No es algo que hizo en ese momento por la crisis que venía, es algo que solía hacer. Es algo que era parte de su costumbre, apartarse y estar a solas con el Señor. Era su costumbre a veces dejar la bulla, apagar el celular, la televisión y en silencio apartarse con el Señor. Era su costumbre, porque se va fortaleciendo. Porque cuando llegue el momento de crisis, tú vas a estar fuerte. Tú vas a estar fortalecido. Si yo me pongo a jugar soccer con uno de estos muchachos que están llenos de energía, yo les voy a aguantar 2-3 minutos. Y los tipos van a estar como frescos, como si nada. Pero yo no tengo mucha actividad física. Pero si tuviera una serie de entrenamiento constante, le aguantaría unos 15 minutos. Sumaríamos unos tantos más. Pero de la nada, no puedo enfrentarme ante alguien que en su vida ha estado practicando. Eso es lo que Lucas nos deja ver en este relato. Nos deja ver de que el Señor solía hacer algo: apartarse, estar a solas, fortalecerse, llenarse de Dios. Porque cuando estás lleno de Dios y viene la crisis, tú permaneces firme. Gloria al Señor. En nuestra relación con el Señor nosotros debemos ser así, diligentes. Así como, no sé si te acuerdas tú cuando eras novio o novia, no importaba, estas tormentas como la de ayer no te detenían cuando ibas a ver a nadie. No importaba la lluvia, no importaba lo que sucediera, tú ibas. Agarrabas el bus y no tenías carro. En aquel entonces no había Uber. Y no te detenía nada porque querías estar en ese momento de la cercanía de esta persona que amabas. ¿No? Llegaba visita a tu casa, ¿qué hacías? Lo siento, tengo que ir a ver a mi novia. Santo. Entonces, en nuestra relación y nuestro amor
con este Dios, en el deseo de estar en la cercanía de este Padre, debiéramos tener la misma actitud. Hay una tormenta, no importa, vamos a ver cómo llegamos. Nos vamos más despacito, salimos más temprano para ir despacio. ¿Por qué? Porque queremos estar en ese momento con el amado que es Dios. ¿No? Vino visita, bueno, pues vamos todos. No voy a cancelar mi momento con el que amo, que es Dios, porque alguien vino a tocar la puerta. Mejor me lo llevo y que lo conozca también. Pero a veces nosotros canjeamos esas experiencias, esas oportunidades, y nuestra fe poco a poco se va debilitando. Esto de pronto ya no tiene tanta fortaleza, tanto sentido. Mi hermano, ¿cuánto tiempo pasas tú frente a la palabra de Dios y cuánto tiempo pasas tú siendo bombardeado por las ideas del mundo? Hay una gran diferencia. En tu trabajo hay ideas del mundo que estás escuchando, que están llegando. En la televisión, ideas del mundo que te están bombardeando. En la radio, ideas del mundo que te están bombardeando. En la internet, ideas del mundo que te están bombardeando. Y cada una de esas cosas la estamos absorbiendo poco a poco. Somos más influenciados muchas veces por el mundo y no por la palabra de Dios. Entonces, cuando llega la crisis, no dudemos por qué de pronto nos decaemos y nos sentimos que ya no podemos, porque no hemos fortalecido nuestro ser interior. Jesucristo, Lucas en su relato dice que él solía, esta era su costumbre, estar en esta comunión continua con el Señor. Así que nosotros debemos ser diligentes en la relación con nuestro Dios. Debe convertirse en una necesidad el pasar tiempo a solas con Dios. Debe ser una necesidad para nosotros pasar tiempo a solas con el Señor. No sé cuándo fue la última vez que tú pasaste un tiempo a solas con el Señor. Y no estoy hablando de 5 o 10 minutos. No sé cuándo fue la última vez que pasaste una noche en vela buscando la dirección de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te amaneciste en oración o buscando la dirección de Dios? Eso es fácil hacerlo cuando estamos en crisis, pero cuando todo está bien, no es tan fácil hacerlo. Pero es ahí cuando nos preparamos. Es ahí cuando nos preparamos. Si queremos ser victoriosos, debemos tener un tiempo de preparación. Los que han alcanzado grandes victorias y grandes triunfos en su vida han tenido un largo recorrido de preparación, de esfuerzo, de sacrificio, de disciplina. Cuando tú ves al campeón de una maratón, ha pasado mucho tiempo entrenándose, ¿no? Cuando tú ves un campeón de boxeo o de qué sé yo, cualquier deporte, ha pasado mucho tiempo en preparación. Él se hizo campeón en la preparación. El día del evento simplemente lo hizo público. Jesucristo pasó su vida humana preparándose físicamente para enfrentar el momento de la cruz, y cuando llega el momento de la cruz está dispuesto y es capaz de decirle al Señor: hágase tu voluntad y no la mía. Debemos ser diligentes en nuestra relación con el Señor. Primer punto. Segundo punto que podemos nosotros poner en práctica para que cuando la crisis llegue estemos firmes y nuestra fe no nos falte, está en el verso 40. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Les dice a ellos: pónganse a orar porque pueden entrar ustedes en tentación. Segundo punto, cosa que podemos nosotros aplicar a nuestra vida: debemos ser diligentes en la previsión. Previsión es ver antes de que las cosas sucedan. El diccionario en previsión dice: determinar el riesgo basándose en las condiciones de vulnerabilidad y posibles amenazas y preparar medios para dar soluciones. En otras palabras, la previsión es: analizo mi vida, veo cuáles son mis debilidades
comienzo a prepararme para que cuando la tentación venga, esas debilidades no sean las que me hagan caer. Y me preveo el evento. Jesucristo le está diciendo a ellos: pónganse a orar, porque hay una posible tentación en la que ustedes van a caer. Busquen la fortaleza ahorita, porque puede ser que la tentación sea tan grande y terminen ustedes fallando. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Se quedaron dormidos, ¿no? El creyente debe estar alerta y debe ser vigilante. Aquel que crea estar firme, dice el Nuevo Testamento, mire que no caiga. Y nosotros tenemos un dicho que dice: de esa agua, nunca digas, de esa agua no beberé. El diablo anda suelto, mis hermanos, y está buscando cómo la iglesia puede tropezar en su andar espiritual. Y si tú y yo estamos conscientes de esa realidad, debemos prepararnos para que cuando la situación se presente, nuestra fe no nos falle y estemos listos. Y estemos preparados y enfrentemos el ataque y salgamos nosotros victoriosos. ¿Qué tipo de tentación pudiera ocasionarle o suceder a los discípulos en este momento? Bueno, va a ser arrestado Jesucristo y es muy probable que haya una lucha emocional y racional en cada uno de ellos y puedan ganar las emociones y no la razón. Porque cuando tú y yo estamos en crisis, hay una lucha interna entre la razón y la emoción. Y en vez de nosotros dar los pasos correctos y sabios, simplemente reaccionemos al suceso. Y no nos detengamos a ver si esta forma en que voy a responder ante esta situación va de acuerdo a la voluntad divina. Porque nuestras emociones nos manejan, nos mueven. Por eso Jesucristo les dijo: pónganse a orar. Porque va a llegar un momento en estas pocas horas delante de ustedes donde tendrán que dar una decisión, dar un paso, y es muy probable que las emociones les traicionen y sigan ustedes sus emociones y no sigan la razón. ¿Te acuerdas lo que hizo Pedro cuando fue arrestado Jesucristo? Sacó su espada y le cortó la oreja a alguien y fue reprendido por el Señor Jesucristo. ¿Por qué sería? Porque cuando le dijeron: ponte a orar para que no caigas en tentación, él se quedó dormido. ¿Y qué pasó con los otros? Salieron huyendo y se escondieron. ¿Por qué? Porque cuando el Señor les dijo: pónganse a orar para que no caigan en tentación, ellos estaban muy tristes y se quedaron dormidos. Y no respondieron de la forma como Dios esperaba que respondieran. Mi hermano, tenemos que prepararnos para no caer en tentación. Estamos siendo constantemente atacados. Nosotros tenemos que ser conscientes de esa realidad. Por eso debemos ser diligentes en la previsión. Jesús les dijo: oren para que no caigan en tentación. Así que debemos prepararnos cuando esos momentos lleguen, mis hermanos. Tercer punto que podemos aprender para que nos preparemos y nuestra fe no esté debilitada cuando vengan los momentos de crisis, está en el final del verso 41, continuando con el 42. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Dice: puesto de rodillas, oró. Y la oración de Jesucristo, verso 42, dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Algo que podemos aprender aquí es de que debemos ser diligentes en la búsqueda de la voluntad de Dios. Diligentes en la búsqueda de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en esta situación?
Jesucristo fue con el Señor, con Dios, y en su oración era: que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Diligentes en la búsqueda de su voluntad. David en el Antiguo Testamento le decía a Dios: escudriña mi corazón, porque el corazón es engañoso. El corazón nos hace creer de que todo está bien, de que lo que estamos haciendo está bien, de que estamos dirigiendo nuestra vida de la forma correcta. Y David sabía que el corazón es engañoso, y en su oración a Dios le decía: tú escudriña mi corazón, porque si tú lo miras y me dejas saber que es aquello que yo necesito cambiar, voy a poder enfrentar el asunto. Pero si yo escudriño mi corazón, voy a fallar. Pablo decía: ni yo mismo me juzgo, porque nuestro corazón es engañoso. Hay que buscar diligentemente la voluntad de Dios, para que nuestras emociones en el momento triste no nos hagan caer. Proverbios, en esta preocupación por la búsqueda de la voluntad, Proverbios dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El escritor de Proverbios también tenía una preocupación en cuanto a la búsqueda de la voluntad de Dios, y él decía: no te vayas a apoyar en lo que tú crees que es correcto. ¿Qué tenían que hacer? Fiarse o depositar la confianza en Jehová con todo su corazón. Pablo también en esta misma preocupación decía: por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Busquemos cuál es la voluntad de Dios. Ser diligentes en esa búsqueda, para que cuando llegue la crisis, en ese momento nosotros podamos saber cuál es la voluntad de Dios. Porque en el momento difícil a veces no está tan claro el camino, pero si nos preparamos, vamos a poder ver mejor en el momento de la decisión. Jesucristo hace su petición en medio de dos frases bien claras. La petición de Jesucristo es: pasa de mí esta copa. En otras palabras, si hay otro camino, busquemos otro camino. Si hay otra manera, mejor hagámoslo de otra manera. Está hablando Jesucristo desde su humanidad. Tú sabes que Él era 100% Dios, pero también era 100% humano. Y desde su humanidad está diciendo: si hay otra manera, hagámoslo de otra manera. Porque el peso es grande, porque la situación es difícil. Pero Él la pone esa petición en medio de dos frases. Y la primera dice: si quieres. Y la segunda es: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo en su petición deja claro que lo que le importa es el querer y la voluntad de Dios, no su deseo. Este es mi deseo, pero está encerrado entre si tú quieres y entre tu voluntad debe hacerse la mía. ¿Cómo podemos presentar nuestra oración así honesta delante de Dios? Si tenemos una vida de preparación. Y cuando llegue la crisis, sabremos cómo responder. Y cuando llegue el momento difícil, sabremos nosotros cómo responder, cómo pensar, cómo reaccionar, o mejor dicho, no reaccionar, sino que responder pensando de una forma bíblica, ¿no? Algo que esta sección nos muestra también en cuanto a Jesucristo, y algo que tú y yo debemos aprender, es cuál es nuestra posición en el plan de redención de Dios. ¿Cuál es tu posición, mi hermano y hermana, en el plan de redención de Dios? Porque cuando tú te logras localizar en dónde está tu posición en este plan de Dios, tú sabes lo que te corresponde, tú sabes lo que tienes que llevar y tú sabes lo que tienes que hacer.
No sé si tú te has visto en medio del plan de redención de Dios. Pero entre ese plan de redención de Dios, la Escritura dice que tú y yo seremos perseguidos, seremos vituperados, seremos rechazados, seremos señalados, seremos juzgados, y Jesucristo dice, y algunos morirán. ¿Cómo nos preparamos para eso? Ya se nos avisó, debemos prepararnos. Y entonces vemos, esta es nuestra posición, esta es nuestra realidad en la historia de Dios y la humanidad, esta es nuestra realidad en el plan de redención divino, y entonces enfrentamos lo que nos corresponda, porque sabemos que somos algo, somos parte de algo mucho más grande que nuestra vida. Tú eres parte de algo que es mucho más grande que tu vida, mi hermano. Es la redención del mundo. Tú eres parte de este plan de Dios. No se trata simplemente de nuestros pocos años de vida aquí. Se trata del plan de Dios para la humanidad completa, donde tú y yo somos copartícipes, donde tú y yo trabajamos de la mano con Dios en este plan. Cuando tú y yo encontramos nuestro propósito y vemos entonces nosotros cuál es el llamado que Dios nos ha dado, podemos enfrentar esto. Jesucristo sabía cuál era su llamado y cuál era su propósito. Por eso cuando viene la crisis, sabe que eso es parte del llamado y eso es parte del propósito. ¿Qué pasa si tú no sabes cuál es tu propósito de vida en el cristianismo y llega la crisis? ¿Será que la crisis es parte del llamado o no? Y si es parte, pues lo enfrentas gozoso porque estás viviendo tu llamado. Por eso es necesario prepararnos, buscando la dirección divina, buscando la voluntad de Dios, para que nosotros podamos enfrentar la vida sabiendo, ok, esto es parte de su plan, esto es parte de su voluntad. Debemos buscar esa información que solamente Dios la tiene. Ese fue el tercer punto, diligentes en la búsqueda de su voluntad. Verso 39, y ahí encontramos nuestro cuarto punto. Y saliendo, dice la Escritura, se fue como solía al monte de los olivos, dice, y sus discípulos también le siguieron. Cuando tú lees esa misma historia en Marcos 14, 33 al 34, Marcos dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo, a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí. Estas son las palabras de Jesucristo. Agarra a estos tres íntimos. Agarra a Pedro, agarra a Jacobo, agarra a Juan, y se pone muy triste con ellos. Ahora entendemos por qué Lucas dice se quedaron dormidos por la tristeza. En el verso 34 de Marcos 14 dice, y les dijo, Jesucristo abriendo su corazón con nuestros tres discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. No sé cuál sería nuestra reacción si estuviéramos al lado del maestro y nos dijera, estoy bien triste. ¿Cuál sería nuestro deseo? ¿Cuál sería qué nos gustaría hacer? ¿Qué podríamos hacer para ayudarle a Jesucristo a sobreponerse de la tristeza, a sobrepasar la tristeza? ¿Qué podemos hacer, Señor, para que tu corazón no esté tan triste? Imagino que eso pasó por la mente de estos. Jesús les dijo, pónganse a orar. El apoyo que necesito es la oración de ustedes. El apoyo que necesito es la oración de ustedes. Y aquí podemos encontrar nuestro cuarto punto. Diligentes en la relación con nuestros hermanos. Jesucristo tiene lo que en psicología se llama resiliencia, ¿no? Espero haberlo dicho bien. Es todo esto que está a tu alrededor en lo que puedes encontrar la fortaleza cuando estás en una situación de crisis. Puede ser familia, puede ser compañeros de trabajo,
Jesucristo, la Biblia nos dice que nos ha puesto dentro de un cuerpo. Tenemos una comunidad de fe en la cual podemos encontrar nosotros ayuda en el momento de crisis. Pero a nosotros nos gusta pasar la crisis solos. No queremos que nadie se entere de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento. Nosotros queremos entrar por las puertas de la iglesia y cuando nos dicen ¿cómo está? ¡En victoria! ¡Aleluya! ¡Gloria! Todo anda bien. Aunque nuestro mundo se esté haciendo pedazos, y se nos olvida que la comunidad de fe, el Señor la puso y nos puso ahí para que fuera una herramienta en el momento de dificultad. Esos que tienes a tu lado, los que están enfrente, los que están atrás, es el apoyo que Dios te ha dado. Jesucristo dice que estaba bien triste y angustiado y se agarró a 3 en los que dijo: en estos puedo yo encontrar un poco de él. Y abrió su corazón y dice: estoy bien triste. Si hubiera sido guatemalteco hubiera dicho: estoy bien triste, muchacho. Estoy entristecido hasta la muerte. Esa conversación, abriendo su corazón, lo que siente en ese momento, ese es lo que tú y yo debemos encontrar. Pero hay algo importante que dice Proverbios 18:24. Dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. En otras palabras, si tú quieres tener amigos, asegúrate de ser un buen amigo. O sea, yo no puedo quejarme de que, ay, yo no tengo muy buenos amigos, o los cuento con los dedos. Proverbios diría: bueno, quizá tú no has sido un buen amigo con todos, por eso nada más has sido bueno con algunos y los puedes contar con los dedos. Eso diría Proverbios. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Jesucristo abrió su corazón y presentó su necesidad. Y la forma en que aquellos se enteraron de cómo estaba es porque Cristo comunicó su dolor. Cuando tú estás en dolor y esperas que alguien de tu comunidad de fe pueda acercarse y ayudarte, orar por ti, lo que sea, bueno, abre tu corazón y comunica tu dolor. No esperes que el Espíritu Santo les revele de una forma sobrenatural el padecimiento que hay en tu corazón. Hay apoyo, pero debemos buscar. Hay apoyo, pero debemos también ser apoyo, de acuerdo a Proverbios. No puedo cosechar donde no he sembrado. Tengo que sembrar para poder cosechar. Esto nos empuja a esta relación de que en la comunidad de fe, donde tú y yo debemos ser diligentes en esta relación con nuestros hermanos. Eso es lo que Cristo hizo con este grupo de discípulos. Se acercó, habló y dijo: necesito esto de ustedes. Sí, le fallaron porque algo no andaba muy bien con ellos, pero tenía un grupo en el que podía acercarse. Tenía este grupo que cuando fue la transfiguración ellos estaban ahí. Había cercanos que descubrían algo que no todos descubrían. Hermano, debemos tener amistades y debemos ser buenos amigos. Y nosotros tenemos un título acá que nos damos, nosotros nos llamamos hermanos. Entonces debiéramos nosotros tener una relación como la tenemos con nuestros hermanos. Debiéramos tener así una relación. Bueno, yo no tuve buena relación con mis hermanos. Bueno, el ideal es de que tengamos buenas relaciones con nuestros hermanos. Y poder practicar eso en la comunidad de fe. Porque esta es nuestra familia. Muchos
muchos de nosotros tenemos nuestra familia en otro país. Y lo que está aquí es lo que tenemos. Y esta es la provisión de Dios para nosotros. ¿Qué pasó con Eva en el huerto del Edén cuando no le fue suficiente la provisión de Dios? ¿Qué pasó con Adán cuando no le fue suficiente la provisión de Dios? Hizo lo prohibido. Mi hermano, esto que estamos aquí alrededor, esta es la provisión de Dios para nosotros. Jesucristo tenía su provisión con esos tres. Y los otros, que eran parte de los 12. Pues lo que quiero que veamos es esta parte de comunidad de fe. Por eso nos juntamos ahí cada mes. Y le celebramos a aquel que cumplió un año más de vida. Y por eso dejamos de comer o de platicar y nos levantamos de la mesa y vamos a la mesa del cumpleañero y le cantamos Happy Birthday, porque queremos que nuestro hermano se sienta bien, ¿no? Y tenemos estas prácticas de comunidad. Cuando no estamos todos juntos, a veces algunos pequeños grupos se juntan en algunos lugares porque estamos practicando comunidad. Estamos practicando relación. Porque cuando llegue el momento de crisis, mis hermanos, eso va a ayudar a que nuestra fe esté firme. Cuando llegue el momento difícil a tu vida, si tú has practicado la relación en comunidad, tú sabes que puedes abrir tu corazón y que estarás orando, apoyando, haciendo algo para poder salir de la situación. Porque no nos sentimos solos, porque vamos acompañados. Entonces, mis hermanos, debemos ser diligentes en la relación con nuestros hermanos. Es bueno tener esa amistad. Sabes, la amistad de fe, la amistad cristiana, no siempre te va a apoyar en todo. El que es amigo de la fe, de la comunidad de fe, te va a decir, eso es pecado. Porque le va a preocupar tu espiritualidad. No te lo va a tapar, porque si te lo tapa continúas y entonces te pierdes. No, te ama y es tu amigo y por eso te va a decir, esto no está bien. Te va a llamar la atención de vez en cuando, se va a acercar y te va a decir, eso es pecado. Eso que estás haciendo es pecado. Y por eso dice Proverbios, el que quiere amigos, hágase amigo. Responde como un amigo. No nos gusta, pero ok, tienes razón. O si es algo muy difícil, ¿sabes qué? He estado luchando con esto, necesito ayuda para vencer. Solo no puedo, lo he intentado por tanto tiempo y no he podido solo. Pero si caminamos juntos, podemos hacerlo juntos. Jesucristo tenía una comunidad a la cual podía acudir en el momento de crisis. Y si Jesucristo, el mismo Dios hecho carne, habitando entre nosotros, lo hizo, ¿cuánto más tú y yo no necesitamos los unos de los otros? Necesitamos nosotros de nosotros. Y no despreciemos la provisión que Dios nos ha dado a todos. ¿Cuáles son los resultados en esta historia? Cuando tú te das cuenta de los resultados en el verso 43, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Sabes que no cambió la situación? De todas maneras tenía que tomar la copa, pasar el momento difícil. De todas maneras tenía que ir a la cruz, pero ya estaba Dios acompañando. Al menos visiblemente, si nosotros no pudiéramos verlo, de alguna forma dejaría Dios notarse de que está acompañándonos, de que no estamos solos, de que va caminando con nosotros. Samuel decía, Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Samuel entendía la necesidad de la respuesta divina
en medio de la dificultad. David también decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque el pastor caminaba con él, que era Dios, y decía, y tu vara, tu callado me infunden aliento. Mi hermano, cuando andamos, cuando somos fieles en este andar, en esta preparación, en la búsqueda de su voluntad, en la oración y todo esto, cuando llega el momento de nuestro clamor, hay una respuesta divina, ¿sí? Hay una respuesta de Dios. Y si nuestros ojos espirituales están abiertos, vamos a ser capaces de ver la respuesta de Dios. Lucas dice, acá un ángel se le apareció y ¿qué hacía? Le fortalecía. Isaías decía en el Antiguo Testamento, hablando de Dios, que Él es el que da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. También Él decía, los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que seamos diligentes, mis hermanos, el día de hoy, para que podamos ser victoriosos el día de mañana, para que cuando la crisis llegue, estemos de pie firmes y digamos, tu vara y tu callado me infunden aliento, y vamos a estar firmes y vamos a permanecer firmes. Pero hoy tenemos que ser diligentes. Amén. Señor, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por el tremendo ejemplo que nos diste a través de ese episodio relatado por Lucas, allá en el huerto, allá en el momento de oración y de intimidad, allá cuando la angustia estaba tocando a las puertas, donde el dolor se aproximaba y tú sabías de que era parte del plan divino. Señor, gracias por el ejemplo que nos has dado de cómo responder a las crisis. Ayúdanos a buscar siempre tu voluntad, ayúdanos a estar en oración, ayúdanos, Señor, a crear este grupo de amistad, de relación con la provisión que tú nos has dado. Ayúdanos a ser diligentes en cada una de las áreas que aprendimos el día de hoy, Señor. Ayúdanos a ser diligentes en cada etapa de nuestra vida. Si hoy no estamos en crisis, quizá mañana lo estemos. Ayúdanos a ser diligentes hoy, para que mañana salgamos victoriosos. Porque queremos así traer honra a tu nombre. Queremos así traer honra a tu iglesia. Queremos así que el mundo sepa de que tú eres victorioso y que tú eres todopoderoso. Te alabamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.